Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Hablando Claro con Mark Staroselsky. Hace menos de una hora se acaba de llevar una entrevista muy interesante en la televisora venezolana Telesur al embajador peruano ante el gobierno venezolano. El mismo día de hoy, el nuevo presidente peruano Pedro Castillo toma formalmente el cargo, tiene la banda presidencial ya, y en su primer día de gobierno deja claro las intenciones absolutamente de izquierda y socialistas del nuevo gobierno peruano. Aquí hay situaciones importantes y recordemos que durante la campaña de Pedro Castillo, el nuevo presidente peruano, un maestro de primaria, un líder sindical, un líder que logró inclusive tener una huelga durante más de 70 días en el Perú, solicitando incrementos en salarios, mejores condiciones para los maestros, y que tras la caída del líder del partido político, el cual postula a Pedro Castillo, por lo que ellos califican una intervención del gobierno y como lo califican como un preso político, después de que este líder fuera encarcelado con una sentencia para 3 años, 9 meses, Pedro Castillo toma la batuta y toma la candidatura hacia la presidencia del Perú. Una candidatura que 15 días antes de la elección empieza a repuntar de una forma por demás de llamar la atención y lo lleva a la presidencia de la República Peruana. Durante su campaña, Pedro Castillo ofreció no nada más un gobierno de izquierda, con las mismas frases que conocemos y que sabemos ahora que tenemos en nuestro México. Las mismas ofrecimientos, la misma demagogia de estos nuevos partidos de izquierda, de estos partidos afiliados al Foro de Sao Paulo, en este neocomunismo que tanta popularidad está teniendo en Latinoamérica. Y me refiero a que por fin, a decir del mismo Pedro Castillo en una declaración de hace 2 horas, el Perú por fin tendrá, después de más de 30 años y por primera vez en toda su historia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que termine con los pobres, un gobierno que por fin les dé servicios médicos de calidad, servicios médicos universales a toda la población, la elaboración y la convocatoria para poder constituirse en un Congreso constitucionalista para redactar una nueva constitución peruana. Esto hoy, en sus primeras horas, ni siquiera en su primer día de gobierno, en sus primeras horas, es ratificado por el nuevo presidente peruano Pedro Castillo. Y vamos un poco más adelante a comentar esto, en qué afecta o en qué beneficia a México. Porque hoy mismo también Pedro Castillo, aparte de decir que pretende constituir al Congreso peruano en un Congreso constituyente para la elaboración de una nueva constitución ya de inmediato, también deja muy claro sus intenciones de nacionalizar la industria petrolera, la industria del gas y las principales empresas mineras del Perú. Recordemos que Perú tiene un interés internacional importante para países europeos y para Estados Unidos, gracias a una gran cantidad de minerales importantes, dentro de ellos el uranio y muchos otros materiales que son de mucho interés y de interés estratégico para las potencias del mundo. Esto no lo deja ver claro y no lo menciona específicamente Pedro Castillo en su discurso. Sin embargo, el hecho de decir que se nacionalizará la industria minera, la industria petrolífera y la industria gasífera deja ver claramente la tendencia izquierdista, neocomunista, con los principios tal cual están estipulados en los países pertenecientes al Foro de Sao Paulo. El embajador del Perú ante el gobierno venezolano en esta entrevista en Telesur deja claramente ver que si bien ellos pretenden llevar muy buenas relaciones con los Estados Unidos, es un hecho que sus relaciones políticas, comerciales, sociales, de participación y de ayuda con países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia,
se verán fortalecidas con el nuevo gobierno. De hecho, se hace mención también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno progresista, que además ha declarado apenas el domingo pasado que es necesario un organismo diferente a la OEA y que esto podría empezar con base en el organismo de la CELAC, que reúne a los cancilleres de los países de Latinoamérica en esta especie de bloque latinoamericano. Son datos muy importantes, amigos, y esto es de llamar la atención, porque entre más países se sigan sumando a este tipo de bloque izquierdista, por supuesto, Andrés Manuel, Morena y su cuarta transformación tendrán más apoyo internacional, se sentirán fortalecidos. Seguramente hoy el presidente en su visita a Sinaloa, Badiraguato, estará festejando también este triunfo de la izquierda en Perú, cosa que para nosotros los ciudadanos con un poco más de 2 dedos de frente nos debe tener bastante preocupados. Esto quiere decir a todas luces que estos bloques latinoamericanos, movidos por las izquierdas extremas y los nuevos conceptos del neocomunismo latinoamericano, están afianzándose cada vez más, son cada día más fuertes, y esto, como comento, le da un apoyo muy fuerte y un empuje bastante importante a las intenciones de Andrés Manuel, que va exactamente en el mismo camino, con las mismas ideologías y hacia los mismos objetivos que ahora también el Perú, y por supuesto fortaleciendo a países como son Bolivia, que en esta entrevista inclusive se menciona claramente a Evo Morales, y donde dicen ellos que él fue llevado por una mala publicidad, desvirtuadas sus intenciones por provenir de un pueblo cocalero, donde si bien se sembraba la hoja de la coca, no tenía nada que ver con el narcotráfico. Cosa que nosotros sabemos que la realidad de Bolivia es completamente diferente. No se nos olvide que a pesar de la política mexicana de la no intervención, México envió un avión a Bolivia para rescatar a Evo Morales y darle un asilo político inmediato en nuestro país, hasta que después por presiones externas lo tuvieron que sacar y dejarlo ir en plena y absoluta libertad. Todo esto, amigos, cuando menciona además ahora el embajador peruano ante Venezuela, la misma entrevistadora y por supuesto las mismas declaraciones de Pedro Castillo como presidente del Perú, siguen ellos hablando del imperio capitalista, de los intereses de la extrema derecha, de la extrema irreflexiva de la derecha de estos gobiernos, de países que son a todas luces capitalistas en extremo, y lo siguen descalificando de esta manera. El mismo embajador peruano hace mención clara y específicamente a que el Perú está en contra de los bloqueos comerciales, tanto para la isla de Cuba como para Venezuela mismo, y que esto, por supuesto, tendrá un efecto importante con el nuevo gobierno, ya que ellos apoyan y apoyarán y fortalecerán sus relaciones sociales, económicas y de todo tipo con todos estos países de bloque izquierdista. México está sumado dentro de esto. Insisto, seguramente Andrés Manuel estará ahora festejando el triunfo de esta izquierda extrema peruana, y seguramente en pocos días, si no es que en pocas horas, estaremos viendo los comunicados de México hacia el Perú y veremos el fortalecimiento de las relaciones de México, no nada más ante el Perú, sino ante los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua y de todos estos países. Por supuesto, tendremos que incluir también Argentina, Chile, Brasil, de todos estos países que conforman este bloque comunistoide del siglo XXI. Importante no dejar de lado y recordar que Estados Unidos cuenta con bases militares en el Perú, cosa que hacen y tienen ahí un punto muy crítico, muy importante, que deberemos ver la habilidad del nuevo gobierno peruano para lidiar con estas situaciones. Amigos, no es una buena noticia. Cerramos la semana con esta noticia, hoy viernes 30 de julio, y también con la noticia de que cerramos la semana con más de 19,300 nuevos casos de COVID con esta variante Delta. Las muertes en todo el país por este bicho maldito también se han incrementado,
por lo cual, como siempre les pido, cuídense, protéjanse, usen mascarilla, quienes estén de acuerdo y recomendable, vayan, vacúnense y bueno, seguimos aquí con el análisis, seguiremos y los invito a que continúen con nosotros porque esto que está pasando en nuestro continente, esto que pasa en Latinoamérica nos afecta directamente, nos guste o no. Estamos hoy ante un gobierno absolutamente de izquierda, ante un gobierno perteneciente al Foro de Sao Paulo, ante un gobierno que va hacia el neocomunismo y hacia estas tendencias de gobiernos totalitarios. Por lo tanto, no sería de llamar la atención que en breve tengamos también la intención de formar un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución en este país, como aquí ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Amigos, de llamar la atención y antes de terminar este comentario, el hecho de que Andrés Manuel hoy en su conferencia de prensa desde Sinaloa haga nuevamente mención de lo poco democrático que es el INE, de cómo es posible que el INE no esté promoviendo la consulta del día primero, cómo es posible que ellos no hayan aceptado hacerla durante las votaciones del 6 de junio y que esto habla y deja patente que el INE es un organismo que está a favor de la mafia del poder, en contra de la democracia y que es algo que obviamente para este gobierno se tendrá que corregir. Así que los ataques al INE, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los que estén relacionados con este instituto que son muy incómodos para el gobierno, estos ataques irán increciendo, irán siendo cada día más fuerte hasta que el gobierno mexicano logre sí o sí desaparecer al INE y como ellos mismos lo propusieron, dejar las elecciones bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación. Queridos amigos, les mando como siempre un abrazo. Por favor, suscríbanse. Por favor, ayúdenos con sus likes, compartiendo este video, que esta importante información llegue a más gente. Que Dios los bendiga y seguimos como siempre aquí viéndonos y como siempre también hablando claro.